Hola, hola emocionales y bienvenidos a un nuevo capítulo de vuestro podcast de inteligencia emocional, la Academia Emocional. Hoy vamos a hablar de lo que ocurre desde que tenemos un estímulo exterior y vamos a distinguir si ese estímulo es presente o pasado porque lo estamos evocando o futuro porque lo estamos recreando, lo estamos imaginando, lo estamos visualizando antes de que ocurra. ¿Qué ocurre entre ese estímulo y nuestro comportamiento? Y antes de eso, quiero, primero de todo, recordaos que estamos en los últimos días antes de ese curso de inteligencia emocional que tendrá lugar a partir del 22 de marzo a las 18:30 horas en el Museo Oliver. Son 12 sesiones que podéis encontrar tanto en mi web, laacademiaemocional.com, como en la propia web del Museo Oliver, toda la información y también en mis redes sociales. Y recordad que son los últimos días ya para apuntaos. Y sin más dilación, pasamos ya a lo que es el episodio de hoy, que es qué ocurre desde que tenemos un estímulo exterior hasta que nos comportamos de una determinada manera. Y decía antes que el estímulo puede ser evocado, tanto del pasado como del futuro, o bien un estímulo presente, un estímulo que realmente nos hace actuar en el presente. Cuando ese estímulo es presente, lo que ocurre en realidad es que lo primero que aparece va a ser la emoción. Cuando hay algo que, no sé, por ejemplo, tenemos miedo a los perros y nos aparece un perro, de repente los ladridos a través de la verja de un chalet por el cual estamos paseando por delante sin habernos apercibido de que está ese perro ahí. Su ladrido automáticamente va a generar una emoción, incluso antes que el pensamiento. Va a ser instantáneo, porque el cerebro lo va a ver como un peligro presente. Él tiene almacenado que tenemos fobia a los perros por diversas experiencias que hemos tenido de niños, por cualquier motivo, y por tanto lo primero que va a hacer es desencadenar la emoción. Y la emoción va a desencadenar unas respuestas físicas, como ya sabemos. Y también va a desencadenar el pensamiento de corre, huye, escóndete. Eso va a ser por ese estímulo presente que va a hacer un comportamiento instantáneo y que va a hacer que aparezca también el pensamiento. Pero ¿qué ocurre cuando evocamos el pasado o cuando estamos, digamos, previsualizando el futuro? En ese caso es siempre el pensamiento el primero. El estímulo puede ser cualquier cosa que conectemos. Por ejemplo, estamos viendo una película sobre no sé, una guerra, un niño que pierde a sus padres y nosotros estamos particularmente concernidos con ese tema. Va a haber un pensamiento que se va a proyectar al futuro, por ejemplo, para preocuparnos sobre el futuro de nuestros hijos. Va a relacionar ese pensamiento, esa ficción o esa noticia que en este momento nos afecta pero no directamente, y la va a convertir en un pensamiento. Ese pensamiento va a desencadenar una emoción. Y esa emoción pues va a desencadenar o puede desencadenar un comportamiento. Pero esto no es directo. Sobre todo, ya os digo, cuando no hay el estímulo no es presente, sino que es directo. O sea, sino que es, perdón, futuro, porque es, por ejemplo, temido o forma parte de una ansiedad, o es evocado, ¿vale? Cuando hay un mal recuerdo, hay algo que nos recuerda, tenemos un mal recuerdo de alguna cosa, lo relacionamos con algo que vemos en el presente, nos acordamos de eso y eso nos desencadena una emoción. Incluso puede fastidiarnos la tarde y decidamos, por ejemplo, no salir al cine como lo teníamos planeado. Y sin embargo no ha ocurrido nada. Ha sido simplemente algo que nos ha recordado algo de nuestro pasado. ¿Vale? Ahí, en ese momento, lo que estamos es actuando a través de filtros. No generamos una respuesta inmediata, sino que están pasando esos acontecimientos por una serie de filtros que nos relacionan con nuestro pasado y que nos hacen proyectarnos a nuestro futuro. Con lo cual, ahí
sí que tenemos, porque no hay un peligro presente. Otra cosa es que lo del tema de la fobia a los perros lo podamos trabajar, pero mientras eso exista, cuando no nos esperemos algo, ese algo nos va a provocar una reacción inmediata, frente a la cual poco podemos hacer, o nada si no tratamos ese mecanismo ya de origen. Pero lo tratamos no evidentemente cuando aparezca, sino en en un momento en que no existe ese estímulo, pero cuando ese estímulo no está ahí, tenemos un espacio entre ese estímulo y la emoción. Y tenemos otro espacio entre ese estímulo y nuestro comportamiento. Y ahí lo primero que tendríamos que hacer para ese primer filtro es, ahí sí que se parece a lo del tema del perro, pues tratar de saber de dónde viene, de qué viene ese miedo, o hay veces que ese miedo es natural, es insustancial a nuestra condición de seres humanos, con lo cual ahí poco podremos hacer, ¿vale? En esa primera etapa, entre lo que es el estímulo y ese pensamiento, pero entre ese pensamiento, esa emoción y ese comportamiento, sí que podemos, sobre todo entre el pensamiento, exacto, entre el pensamiento, la emoción y ese comportamiento, antes de ese comportamiento, podemos reflexionar, podemos emplear técnicas como la del espectador, como la técnica del tercer observador, en la cual nos planteemos el por qué nos sentimos así ante ese estímulo, por qué sentimos ese temor hacia el futuro que proyectamos, que recreamos con esa especie de creatividad negativa y cómo podemos cambiar nuestra perspectiva. Si ese comportamiento o esa emoción es la única respuesta que hay, si es lo único que podemos hacer, ya os digo, siempre siendo muy conscientes de, y eso es un trabajo interior que tenemos que hacer, de por qué eso está ahí, por qué eso nos genera esos pensamientos, esas emociones, ¿vale? Que van ligados. Y por qué ante esas emociones y esos pensamientos nos comportamos de esa manera determinada, que siempre suele ser la misma, que siempre suele ser ese patrón que seguimos. Es una especie como de análisis, de estudio, que realmente no se hace desde la frialdad, se hace desde la objetividad, que no es lo mismo. Nuestro cerebro racional, que es el que tenemos que activar, que es el que no suele estar activado porque el otro, el límbico, el emocional, suele funcionar 24/7, es el que tenemos que activar para ver con mayor perspectiva, para ver como un tercero, igual que si fuésemos ese amigo al que recurrimos, ¿vale? Para que lo vea todo con mayor frialdad y nos pueda aconsejar. Pues nadie nos podrá aconsejar más que nosotros, mejor que nosotros mismos, que además nos conocemos bien, ¿vale? Pero lo tenemos que hacer desde una perspectiva más objetiva. Porque además tenemos otra ventaja respecto a ese supuesto amigo, y es que nosotros tenemos todos los datos y lo que necesitamos es analizarlos de manera fría. Al otro se lo vamos a dar primero de una manera siempre parcial, porque no le podemos contar todo, y lo va a pasar por sus propios filtros, que van a ser menos fiables. Su fiabilidad viene de su objetividad, con lo cual, si logramos reunir ese conocimiento de los datos y esa perspectiva objetiva, vamos a tomar decisiones muchísimo más acertadas. Así que fijaos la importancia de los filtros y la importancia de esas ventanas de oportunidad que se nos da entre el estímulo, el pensamiento, la emoción y nuestro comportamiento. Si os ha resultado útil, porfa, ya sabéis que la mejor manera de agradecérmelo es compartir, es valorar el podcast y es recomendarlo entre vuestro círculo más cercano. Muchísimas gracias emocionales y hasta la próxima.